Un cordial saludo a todos los espectadores. En este hermoso día, al grupo número 6 del curso Derecho Constitucional de la Universidad Continental, nos ha tocado el agrado de explicarles el tema, la Constitución peruana como modelo de la Constitución iberoamericana, tratando temas muy resaltantes relacionados a nuestro país. Mi persona, Nicole Valladolid Pardo, les va a explicar el primer tema, orígenes de las constituciones. Desde hace unos pocos siglos se ha extendido el convencimiento de que los principios que regulan el poder político encarnado en el Estado deben estar contenidos en un documento formalmente llamado constituciones. Las primeras constituciones aparecieron como un intento de limitación y fragmentación del poder absoluto de los monarcas durante la época en que predominaron en Europa. Esto significa que las constituciones fueron uno de los instrumentos que sirvieron en la configuración de dicho Estado, en la medida en que ésta transita hacia el control del poder político. El constitucionalismo, entendido como doctrina jurisprudencial, se produjo primero en los estados nacionales europeos y en los Estados Unidos, y luego poco a poco se fue expandiendo por el mundo, teniendo dos ideas centrales que aún hoy se siguen conservando. La primera, el poder debe aplicar el principio de separación de poderes. Esto se expresa en el reparto de dicho poder entre varios órganos del Estado, de modo tal que cada uno se encargue de funciones específicas. Como segundo, los ciudadanos poseen un conjunto de derechos fundamentales individuales. Entonces, la Constitución no es simplemente una norma más, sino es la norma más importante de un Estado, y creo que también lo más importante para los ciudadanos, porque las constituciones reconocen el derecho de los ciudadanos por el hecho de ser personas. Claro, las 12 constituciones que ha tenido el Perú han sido los documentos sobre los cuales se ha sostenido nuestro país como república, mientras que sus constantes cambios y renovaciones son un reflejo de la inestabilidad y cambios políticos a sus 200 años de historia. Gracias. Continuando con la exposición, el que les habla, John Steve Requena-Guillén, les va a hablar sobre cuáles son los riesgos comunes de las constituciones iberoamericanas y peruanas. Pues bueno, yo implementé 4 puntos importantes. El primer punto es la codificación. Bueno, tanto la peruana como la iberoamericana, que estas constituciones son codificadas como la mayoría de las constituciones que existen en el mundo, ya que si no fueran codificadas, es el caso de que presenta el Reino Unido, que no se da tampoco una rigidez ni calcinaña. Pues bueno, una de las características de estas constituciones se creen que se complementa a tal punto que pareciera raro que una institución pública no esté mencionada en esta, ya que sea de manera indirecta o indirectamente. Es así, aparentemente, una omnipresencia, la cual genera una mala idea de la Constitución y su finalidad en la sociedad. Bueno, en el siguiente punto tenemos el factor reglamentista. Las funciones tanto que tienen las constituciones iberoamericanas y las peruanas, pues estas se reglamentaron por la influencia francesa. Recordemos que el Perú tuvo una constitución que se basaba y se influenciaba en esta. Pues bueno, es así que esta tendencia se fue aplicada en iberoamericana también, pero esta se salió de control. Pues bueno, creó dos bandos extremos, las cuales fueron la de Constitución brasileña y la Constitución argentina del año 1853. Es la constitución menos reglamentista, que a pesar de su reforma, ya que esta, a pesar de todo de su reforma actualmente, pues bueno, esta sigue siendo muy liberalista. Pues bueno, la cual es la constitución de Ecuador,
hoy en día es las redacciones de las constituciones más modernas, ya que posee 44 artículos, 30 disposiciones finales y una disposición derogativa. Tercer punto, vamos a tener la rigidez constitucional. Bueno, tanto la rigidez constitucional y también la codificación están unidas, ya que toda constitución lo lleva y va a compartir un carácter rígido para que la reforma de una nueva constitución que exija en un parlamento que asuma la función de un poder constituyente, dar una reforma no sea bastante solo con una ley ordinaria del Parlamento y que sea aprobada por una mayoría simple, sino que al menos se necesita la legislatura para que sea esta aprobada por una mayoría cuantificada, incluso hasta se puede aplicar un referéndum. Se quiere lograr que no sea tan solo complicado, para que nunca hagamos una modificación, pero tampoco que sea fácil como para que exija una reforma diaria. Es así que los reglamentos y haber sido solo una presente constituidas y una disposición que así las cuales no existiría en la Constitución. Tenemos la iniciativa de la reforma constitucional. Bueno, acá vamos a poner en claro que la Constitución Iberoamericana da un tratado de democratización entre ciertos países, la cual da una reforma constitucional, la que da el poder al pueblo. Como ejemplo tenemos al propio Perú y al propio Colombia, los cuales son países que gozamos con la libertad para iniciar una reforma constitucional. Y es que a partir de una iniciativa popular encontramos un problema y un riesgo. Bueno, el problema lo venimos a ver que ciertos partidos los cuales intentan cambiar la constitución, como actualmente es la de Pedro Castillo, que esto viene a ser como un riesgo para esto. Y también venimos a hablar también de los medios de comunicación, la cual también da a ser que, por ejemplo, si una persona habla sobre esto, va a querer cambiar la reforma. Bueno, en sí ya tenemos un riesgo más importante, la cual fue la falta de interés de las personas, las cuales no le toman mucho interés a este cambio de constitución, ya que los ciudadanos, mientras que no le afecten, no se alteran. Bueno, y siendo los ciudadanos deberían ser las personas las que se alteran, y estas personas son muy susceptibles, a la vez manipulables y hasta vez sobornables. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emi Mieler Cososcategui y yo les voy a hablar de cómo Perú formó parte del modelo iberoamericano. Para acatar un poco ese tema tendríamos que retroceder al siglo XIX, en donde las constituciones iberoamericanas tenían una gran influencia estadounidense, por lo cual se habían aportado interesantes y grandes descubrimientos. Tales son los casos donde se da en México, Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina. En cambio, el Estado peruano había tardado un poco, pero en el siglo XX estableció un sistema de control de jurisdicción constitucional, el cual solo se recogía formalmente en el título preliminar del Código Civil de 1936, más acercado al modelo estadounidense, pero igual en el ámbito constitucional. El constitucionalismo francés influyó en Iberoamérica desde principios del siglo XIX, concretamente en la independencia de las colonias españolas. Las constituciones peruanas del 2020 fueron receptoras de instituciones bastante antiguas, pero una de las más antiguas fue el referendo ministerial, que pese a tener un origen inglés, bajó su influencia y se incorporó a la Constitución de 1823. El Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional. Este código para Iberoamérica había sido reconocido por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que se dio por motivos de las 19 jornadas iberoamericanas de derecho procesal. Esto se llevó a cabo el 2008 en el mes de octubre y su sede fue en Perú, Lima, en donde participaron una comisión, exactamente fue Ada Pellegrini Vinover de Brasil,
Ricardo Pellegrino, que también fue de Brasil, Ángel Landini Sosa de Uruguay, Abel Augusto Sosamano de Panamá, Juan Antonio Robles Garzón de España y Luis Ernesto Vargas Silva de Colombia. También se le reconoció un poco a Roberto Bellonce de Argentina. Dado esto, debemos resaltar que dicho código no consiste en un modelo para la cooperación en Iberoamérica, sino constituye un código modelo de cooperación interjurisdiccional para Iberoamérica, por lo que tienen presente que quieren evitar esa mala interpretación que se está limitando a propuestas de cooperación, porque no solamente los estados iberoamericanos pueden participar, ya que está destinada al apoyo interjudicial para cualquier estado, ya sea iberoamericano o no. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maite Sharon Echea Rojas y les voy a hablar sobre la influencia de la Constitución Iberoamericana en la Constitución Peruana del 93. Primero, las constituciones en este ámbito son normas de integración y el orden jurídico del Estado depende completamente de esta Constitución. Ahora, si nos basamos en la Constitución Iberoamericana, la Constitución Iberoamericana son reglamentarias con la función de edificar un orden constitucional supremo, completo y cerrado, aunque tiene una cierta apertura, pero solo al derecho internacional. Para su obtención de la Constitución Iberoamericana, se combinaron los derechos individuales procedentes de la Declaración Francesa de los derechos del hombre y ciudadano y también los derechos de la Constitución norteamericana. Ahora, ¿cómo es que influencia esto en la Constitución peruana? Actualmente, la Constitución peruana recibe la influencia además de una Constitución que sería la clásica y contemporánea, pero no solo de esta Constitución norteamericana o las europeas, como suele ser en el caso de Francia, España o Portugal, sino también de la Constitución Iberoamericana, las cuales son más influyentes como Argentina, Brasil, Colombia y México. Ahora, se podría decir que una vez agotada la jurisdicción interna del Estado peruano, es posible acudir a las instancias supranacionales constituidas en los tratados de parte del Estado peruano, que sería como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que pese a esta disposición, la Constitución peruana tenía pactos de derechos civiles y políticos en las cartas peruanas de 1979 y 1993, así como el Código Procesal Constitucional, ya que su incorporación supuso un refuerzo para evitar que esta disposición quede sin cumplimiento. Entonces, dado esto, la Constitución de 1993, debido a que también era una constitución reglamentista, debido al deseo de querer regular casi todos los aspectos de la vida pública. Esto sería en un contexto iberoamericano. Tiene su explicación, ya que lo que se trata es proteger o salvaguardar determinados principios, y lo encontramos esto lo encontramos en las constituciones iberoamericanas como de Argentina, Colombia, Guatemala, venezolana y nuestra Constitución peruana. La incorporación de la Constitución Iberoamericana fue algo por parte de nuestros constituyentes. No fue motivada por un espíritu romántico, se podría decir, de protección al ciudadano, sino la razón de su incorporación fue la seguridad de que no representaría un significativo costo económico
gracias a la cooperación internacional, ya que esta institución nació con fines muy concretos, el de proteger ciudadanos contra los abusos de administración pública. Entonces, dado esto, se podría decir en síntesis que su influencia en el Código de 1993, en el cual se establece entre sus principales atribuciones de la Constitución Iberoamericana, son las de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y también de la comunidad, como también supervisar el cumplimiento de los deberes de administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Dado esto, he concluido con mi exposición. Muchas gracias.